continuamos con el derecho sucesorio, arbitraje y derecho sucesorio. La primera exposición en esta materia está a cargo del doctor César Fernández Arce. Señores doctores Vidal Ramírez, Lourdes Flores Nano, Linares Prado y Benjamín Aguilar. Damas y caballeros, en primer lugar quiero manifestar mi expresión de felicitación al doctor Mario Castillo por la inteligencia con que ha organizado este segundo Congreso Internacional de Arbitraje, y asimismo agradecer por la invitación de que he sido objeto para participar en este interesante certamen, habiéndose concedido el uso de la palabra, para tratar paradójicamente un solo artículo de esta ley vigente que se refiere al arbitraje en general, que es el decreto legislativo 1071, promulgado el 27 de junio del año en curso, y que precisamente a partir del 1 de este mes se encuentra en vigencia. 20 minutos es poco, no obstante que solamente un artículo dentro de todo el texto de la ley general. Sin embargo, hay muchos temas a desarrollar y evidentemente los 20 minutos son insuficientes. Apenas si daremos algunos datos de esta importante materia. Desde el punto de vista sociológico, es evidente que encontramos en la persona humana una dimensión social, esa disposición para vivir en comunidad con otras personas, y de esa convivencia surgen indudablemente derechos y obligaciones que alguien tiene que regularlos. Pero además, dentro de ese diario quehacer de la persona, surgen una serie de necesidades y además una serie de intereses económicos que constituyen precisamente el origen y fundamento del conflicto jurídico. Si consideramos entonces esa dimensión social del ser humano y los intereses que lo rodean, y que con ese motivo surgen conflictos y discordias que debe resolver, llegamos a la conclusión indudable para mí de que esta forma de regular los conflictos a través del arbitraje han existido siempre desde que el hombre vino a la tierra. Los encargados de esta misión, evidentemente, para resolver, para conocer de estas controversias y para resolverlos a través del laudo ahora, ¿no? Evidentemente, esa designación tenía que recaer en personas especiales, en personas seleccionadas que gozaran de prestigio por su honestidad, por su plena independencia, por su imparcialidad y sobre todo, además, por la capacidad de razonar. Encontramos los antecedentes del arbitraje en la antigüedad, tenemos en la Biblia misma, en la Atenas antigua, en la Roma antigua. Precisamente, Fernando de Trasegné, al citar a Yerin en su artículo sobre los conceptos y las cosas, vicisitudes peruanas de la cláusula compromisoria y del compromiso arbitral, en ese libro que publicó la universidad llamado El arbitraje en el derecho latinoamericano y español, manifiesta que en la Roma antigua el arbitraje fue un medio privilegiado de establecer el derecho. En realidad la justicia romana, dice, tiene una fuerte base consensualista. El pleito es un problema que atañe fundamentalmente a las partes y que por consiguiente debe ser resuelto privadamente. Incluso los jueces oficiales derivan su autoridad de la sumisión que las partes le hacen de una controversia. El juez romano en esa época no tenía otras funciones que la de un árbitro cualquiera. Tenía fuerte influencia consensualista, pero en la época clásica, junto al juicio oficial, se encuentra un arbitraje libre de toda relación con el Estado a que las partes se someten mediante un compromiso.
con el surgimiento de los estados en la edad moderna, la Administración de Justicia adquiere un papel preponderante y absorbente, pero no desaparecen las formas alternas de solución privada de los conflictos mediante el convenio privado, el cual se mantiene vigente en el mundo y con el tiempo viene tomando más arraigo debido a que por una serie de causas el Poder Judicial no resulta hoy día deseable, genera incertidumbre, la creciente carga procesal, la falta de racionalización de los procesos, los interminables términos para tramitar las causas. Una demanda se presenta hoy y se admite recién a trámite a los 3, 4 meses y se notifica a los 2 y 3 meses, de tal manera que antes, les hablo cuando yo era juez, hace muchísimos años, las causas, es verdad, duraban porque había carga procesal también, racionalizada, y no duraban tanto los juicios. Y se podía a los abogados especialistas, a los abogados con experiencia, cuando le preguntaban a los clientes cuánto durará este juicio, 1 año, año y medio. Pero ahora tendría que ser adivino para saber cuándo termina un juicio. Y entonces todo eso ha dado lugar a que el arbitraje se constituya como un medio alterno de solución a los problemas. Pero la base es consensual a través del convenio. Y precisamente este decreto legislativo número 1071, como digo, que fue promulgado el 27 de junio del año en curso y está vigente desde el 1 de este mes, todas las normas están referidas al convenio y solamente una, la que se encuentra en la 7ª disposición complementaria, nos habla precisamente del arbitraje testamentario. Hay muchos temas acá que desarrollar. Si menciono 5 o 6 es poco. Y tocando un punto, demoraríamos 1 o 2 horas por lo menos para concluirlo. Y evidentemente no podemos hacerlo porque apenas tenemos 20 minutos y ahora creo que van 15 ya, o sea 5 minutos menos. Temas, por ejemplo, el convenio arbitral es un acto preparatorio. El arbitraje de la sucesión testamentaria, cuando el testador se limita a prohibir a los herederos voluntarios y legatarios la utilización del fuero ordinario, ¿tendrá eficacia legal? ¿Cuál es el ámbito de su competencia? Caso del testamento cuya única disposición contiene la formación de un arbitraje. ¿Cuáles son los requisitos formales para la validez del testamento? ¿Cuándo queda sin efecto la institución de arbitraje por testamento? ¿Por qué la ley general no prevé el caso de arbitraje testamentario respecto a los herederos forzosos? ¿Por qué obliga a los herederos voluntarios y legatarios el arbitraje testamentario? ¿Por qué no obliga a los herederos forzosos? ¿Por qué no obliga a esos terceros acreedores quirografarios del causante? Y es precisamente porque en estos casos no existe la libertad de disposición, que es la condición sine qua non para que haya competencia de los árbitros en la dilucidación de estos conflictos. De manera que vamos a tocar algunos puntos ligeramente, porque no podemos desarrollar todo como quisiéramos. En cuanto a concepto, podemos decir que es una institución de naturaleza eminentemente procesal y alterna, que permite a los particulares y eventualmente a personas de derecho público debidamente autorizadas sustituir a la justicia ordinaria designando por convenio, es decir, por contrato, a terceros independientes e imparciales como árbitros, con la potestad de que conozcan y resuelvan controversias presentes o futuras que se promuevan entre ellos siempre que no hayan sido reservadas de modo exclusivo por el legislador al Poder Judicial. El arbitraje actual, tal como se encuentra en muchas legislaciones de Latinoamérica y de Europa en especial, constituye una institución postmoderna con gran acogida, cada vez mayor, y viene surgiendo como una suerte de reacción positiva, como antes señalamos, respecto al monopolio que hasta hace poco tenía la función jurisdiccional del Estado. El primer punto que se nos plantea es el arbitraje. El arbitraje general, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Entonces, en este tema hay varias teorías. La primera dice es consensualista, es porque el contrato implica un acto de consentimiento. El contrato es bilateral y sinalagmático, de manera que genera obligaciones para ambas partes. Por tanto, es contractualista. El
arbitraje, para que sea operativo, resulta indispensable, en principio, el acuerdo de voluntades formalizado por escrito, entre las personas involucradas en un conflicto presente o futuro, para que por medio del arbitraje se dé solución al problema. Indudablemente, su naturaleza es de índole procesal, es un contrato de solución, pero se encuentra a despecho de la función jurisdiccional ordinaria en la esfera del derecho privado. Eso en principio. Esta es la teoría. ¿Es correcta esta teoría? El artículo 13, inciso primero, de la ley de nuestra materia sobre arbitraje, aparentemente corroboraría esta posición doctrinaria, que es el artículo 13, inciso primero. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias, etc. Pero ellos te dicen, no es contractualista, no es consensualista, es fundamentalmente jurisdiccional. Entonces, las teorías jurisdiccionalistas dicen, la actividad de esta institución del arbitraje es de carácter público, no es de carácter privado, es de carácter público. Y dice, su labor es ejercida a través de un proceso lato y reservado y concluye con un laudo, el cual tiene los mismos efectos que una sentencia, pero a diferencia de las resoluciones expedidas en el Poder Judicial, que exige la doble instancia como garantía procesal, en el arbitraje el laudo expedido por los árbitros tiene los efectos de la cosa juzgada. Solo procedería contra el laudo su anulación por causales tasativas establecidas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje. Como vemos, esta posición doctrinaria también contiene un fundamento sólido que llevaría a considerar que por su finalidad y trascendencia, al tener los efectos de cosa juzgada, y que las normas del procedimiento a seguir por el tribunal arbitral no pueden ser modificadas porque son de orden público, son imperativas e invariablemente obligatorias y no pueden ser alteradas por la voluntad privada de los árbitros bajo sanción de nulidad, todo lo cual entonces denotaría su naturaleza de derecho público. En apoyo de esta sesión se encuentra el artículo 63 de la Ley del Arbitraje, que nos habla del laudo, que tiene efecto de cosa juzgada y que es ejecutable y que ninguna autoridad se puede oponer a la ejecución de un laudo, que es la resolución con la que se pone fin al procedimiento arbitral. Entonces, decimos, ¿es contractualista o es más bien jurisdiccionalista? Entonces nosotros consideramos que estas teorías no son excluyentes. Es una y es otra. Son aspectos de una misma naturaleza sui generis. En la Constitución del 93, sin embargo, ha optado por la teoría jurisdiccionalista, como resulta el artículo 139, inciso primero. Dice artículo 139, principio de administración y justicia, son principios y derecho a la función jurisdiccional, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Y dice después esto que es importante para nosotros, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. ¿Cómo podría salvarse el requisito de la bilateralidad en esta clase de arbitraje testamentario que es esencialmente unilateral? ¿Por qué es unilateral? Porque el único que puede establecer, en estos casos de sucesión mortis causa, es el causante, vía testamento. Y el testamento es un acto jurídico sui generis, es un acto jurídico sui generis. ¿Por qué? Porque se va a dar cumplimiento a la palabra de un muerto, a la voluntad de un muerto. Entonces dicen que en realidad es sui generis precisamente porque la ley permite, por excepción, esta facultad. Entonces, acto jurídico sui generis. Pero tiene una característica importante, a diferencia del convenio. ¿Cuál es? Es que es formal, solemne. En cambio, el convenio por el arbitraje común y corriente, basta un escrito, un documento escrito. De manera que en este caso, ese requisito es probatorio, es aprobación, en tanto que, tratándose del testamento, el requisito del escrito, porque no hay testamento oral en el ordenamiento peruano, ¿no? Es solemne, porque en tanto en cuanto
no se cumplan las formalidades comunes de toda clase de testamentos y las particulares de la clase de testamento que se ha adoptado, no va a tener validez. Y al no tener validez, significa que nació muerto, o sea, por infracción de estas formalidades. De manera que ahí vemos entonces una diferencia. Pero entonces viene la pregunta, pero no hay bilateralidad en el testamento, no hay. Es un acto jurídico unilateral, unipersonal. ¿Cómo se resuelve? Entonces los teólogos dicen así, dicen lo siguiente: considerando que si bien el testador impone el arbitraje a sus sucesores, solo tiene lugar a su muerte con la aceptación. ¿Con la aceptación? ¿La aceptación de quién? De los recipiendarios, la aceptación de los herederos, la aceptación de los legatarios. Ahí estaría entonces la consensualidad, ahí estaría la bilateralidad. Solo tiene lugar a la muerte con la aceptación que estos deberán prestar para consolidar sus derechos hereditarios, y al hacerlo tiene entonces lugar el acuerdo de los interesados, el acuerdo de los interesados. Así quedaría admitida entonces esta institución, que en realidad constituye una excepción por su origen. Queda salvada así de esta manera la incompatibilidad de la materia testamentaria con el compromiso. El arbitraje testamentario, amigos, es una disposición de directo cumplimiento, porque la obligación nace de esta disposición testamentaria. Es verdad que nace con esa disposición testamentaria y ya existe desde el momento que el testador ha otorgado el testamento, cumpliendo todos los requisitos que taxativamente la ley señala, pero la eficacia va a depender de la muerte. Pero no es un proyecto. Estamos ya en la hora, 2 minutos. De manera que el tema del arbitraje testamentario ha sido tratado por muy pocos autores, debido quizá a la existencia de otras instituciones paralelas. Entonces, como me quedan 2 minutos, ¿no?, trataré las conclusiones. Una lástima, no puedo otra cosa. Me da pena. Cuando ya había tomado gusto a la exposición, me corto. Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas, si me permiten, las ventajas y las conclusiones leeremos, porque creo que ahí tenemos todos 2 minutos, las conclusiones. No quiero que me pongan la tarjeta roja. El arbitraje surge en la historia antes que la jurisdicción ordinaria. Segundo, el arbitraje es una forma alterna de solución privada de conflictos mediante el convenio privado. Igualmente lo es el arbitraje testamentario. 3. El arbitraje cobra paulatinamente una importancia y más arraigo en la sociedad debido a la creciente ineficiencia y desconfianza que se vierte en el ámbito de la jurisdicción ordinaria estatal, lamentablemente. 4. La Ley General de Arbitraje regula en la 7ª disposición complementaria el arbitraje testamentario, cuya naturaleza jurídica en su origen es de derecho privado, pero es de carácter público porque es jurisdiccional en sus efectos y permite la institución del arbitraje por la voluntad unilateral del causante mediante testamento. 5. El arbitraje convencional regulado por la Ley General de Arbitraje tiene naturaleza sui generis porque es contractual con efectos jurisdiccionales. Genera una situación jurídica de derecho procesal que excluye al proceso jurisdiccional ordinario. 6. La institución de árbitro por testamento implica un cargo, no es una condición, no es un plazo. La imposición del arbitraje testamentario es un cargo, o sea, un elemento accidental, es un cargo modal. El cargo modal, a diferencia de la condición y el plazo, la condición y el plazo son elementos accesorios, pero cuando se incorporan al acto jurídico se convierten automáticamente en esenciales. En cambio, el cargo es un elemento modal accesorio que nunca cambia de sustancia. Si fue accesorio, sigue siendo accesorio. Entonces, la institución de árbitro por testamento implica un cargo, o sea, la imposición de un gravamen que puede afectar únicamente a los herederos voluntarios y a los legatarios, nunca a los herederos forzosos, porque estos tienen un derecho inherente llamado legítima, que es parte intangible y por ende indisponible por mandato de norma imperativa. Ahí tenemos concretamente artículos 723, 724, 725 y 733 del Código Civil. Y dice la ley de arbitraje, solamente es viable el arbitraje respecto de las cosas susceptibles de disposición, libre de disposición, y la legítima no es libre de disposición, como igualmente tampoco cabe respecto de terceras personas como serían los acreedores quirografarios del causante, porque de esos derechos de los acreedores quirografarios no son de libre disposición.
Diré dos más, si me permiten, dos conclusiones más de las 15 que tengo. La institución de arbitraje testamentario obliga a los herederos voluntarios y legatarios, cuando algunos lo desacatan, pudiendo los otros hacer valer la correspondiente excepción. Si todos lo desacatan, no habría forma de hacer valer, salvo que contenga cláusula penal. Es obligatorio y accesorio. No obliga a los herederos forzosos, como hemos dicho. Octava, conforme a la séptima disposición testamentaria, puede instituir la causante para situaciones conflictivas que después de su muerte puedan ocurrir sobre materia relativa a la valoración, administración y partición de la herencia. De manera que aquí, esa segunda parte de la séptima disposición complementaria es taxativa en cuanto al ámbito de competencia, tratándose del arbitraje testamentario. Herederos voluntarios con legatarios o herederos voluntarios y legatarios con el albacea, pero en tres temas puntuales: valoración, administración y partición de la herencia. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. El arbitraje testamentario tiene eficacia mientras no decaiga el testamento a través de sus únicas causas: revocación total, caducidad del testamento hológrafo o de los testamentos especiales y por nulidad. El laudo, una vez expedido, una vez notificadas las partes, queda la situación jurídica de cosa juzgada y solo podrá ser invalidado por causa de nulidad taxativamente establecida por la ley general. Y la última, ahí sí, bueno. Muchas gracias. Soy respetuoso de las normas. Muchas gracias por la paciencia. Muy buenas noches. Gracias. Todos, valga de entrada señalar que mi exposición es sobre el arbitraje en materia sucesoria y porque considero específicamente que existe una modificación importantísima en la actual ley respecto de la anterior y por lo tanto no se circunscribe al arbitraje en materia testamentaria, sino puede hacerse arbitraje aunque no haya norma testamentaria y por eso se señala arbitraje en materia sucesoria. El antecedente de todo esto está en el artículo 7 del Decreto Ley 25935, la primera ley de arbitraje en nuestro país, que estableció como equivalente del convenio arbitral a la estipulación testamentaria, esencialmente unilateral, como ha señalado el doctor Fernández Arce. Pero la restringió, a semejanza de la ley española de 1953, circunscribió el arbitraje, ahí sí testamentario, a las diferencias que pudieran surgir entre herederos no forzosos, o sea, no legitimarios, o entre legatarios, o para las controversias relativas a la porción de la herencia no sujeta a legítima. De esta manera quedó consagrado en nuestro país que el arbitraje voluntario es más de origen negocial que contractual, porque ciertamente el testamento no puede configurarse como un contrato. Con estricto apego a la citada norma, del arbitraje estaba excluido cualquier conflicto entre legitimarios, que por cierto son los más frecuentes, y específicamente, por solamente mencionar un botón de muestra, el relativo a la colación y a todas sus derivaciones, tema complicadísimo y muy mal tratado en nuestro Código Civil. Esa era una norma como se adivina, que se sustentaba en la premisa de que la legítima no es derecho de libre disposición, y en esto discrepo con mi buen maestro y amigo el doctor Fernández Arce. Se sustentaba esa norma antigua en la idea que la legítima no es derecho de libre disposición, considerando esa teoría que la legítima es una institución de orden público indisolublemente vinculada al derecho familiar. A mi juicio, se confundía en esa norma dos cosas completamente distintas: el carácter imperativo de la legítima en función de la restricción a la facultad dispositiva del testador, pero la legítima también es el derecho de los herederos legitimarios que pueden transigir o renunciar la parte de la herencia que les pudiera corresponder como legitimarios. De modo que la legítima no hay que entenderla solamente desde el lado del testador, sino que también la legítima hay que entenderla desde el lado de los posibles legitimarios. Y si los legitimarios pueden renunciar a la herencia y pueden transigir sobre la legítima, ciertamente la legítima como tal es un asunto que en principio es de libre disposición para los legitimarios, pero de
restricción solamente para el testador. De tal manera que lo que es de aplicación solo para uno no se puede generalizar. Y por ese motivo la nueva ley habla también de arbitraje sucesorio y no solamente de arbitraje testamentario. Y por eso la nueva ley, en su 7ª disposición transitoria, se refiere a sucesores en general, para incluir todo tipo de sucesores, sean herederos voluntarios, sean legitimarios, sean legatarios o obtengan otro beneficio por llamamiento sucesorio, no solamente testamentario. En definitiva, la ley anterior prescribía la estipulación arbitral, proscribía la estipulación arbitral para todo lo concerniente a legítima en el lado del testamento, pero no impedía a los legitimarios que acordaran arbitraje para resolver las disputas que surgieran entre ellos. Por lo tanto, la nueva ley en este sentido contiene un cambio fundamental. Un cambio fundamental al entender que cabe arbitraje incluso para la porción de la herencia sujeta a legítima, entendiendo que si la legítima se convierte en dinero, perfectamente los legitimarios pueden discutir sobre ella. Esto es una posición personal y desde luego que fue compartida por quienes trabajamos en la ley, en el proyecto de ley del decreto legislativo 1071. Y por lo tanto es una norma que en ese sentido sí desde luego va un poco más allá de lo que establece el Código Civil. Pero ¿cuáles son, y solamente para enumerar los principales problemas por razón de tiempo, cuáles son los aspectos dudosos, llamémoslo así, o que suscitan una preocupación de la 7ª disposición complementaria? La primera, que la estipulación arbitral puede estar consignada en acto testamentario o en acto plurilateral que convengan los sucesores una vez abierta la sucesión. De tal manera que el arbitraje ya no es como la ley anterior, solamente testamentario, sino sucesorio en general. En segundo lugar, es que, insisto, se refiere a todo tipo de sucesores y quedan así también incluidos los sucesores legitimarios. Y por último, la nueva norma es más amplia porque quedan incluidas, dice así, todas las materias sucesorias, incluyendo las relativas al inventario de la masa hereditaria, su valoración, administración y partición, lo cual también incluye obviamente a legitimarios. ¿Cuáles son algunos aspectos preocupantes? Primero, el de la formalidad. Como ha señalado el doctor Fernández Arce, el acto testamentario es esencialmente formal en sus varias modalidades de testamento y, por lo tanto, en este sentido, creo que puede quedarnos claro que no son de aplicación el arbitraje cuando se establece por testamento los incisos 3, 4 y 6 del artículo 13 de la nueva ley, que aligeran, si cabe decirlo así, la obligación de que el arbitraje conste por escrito. En conclusión, respecto de la formalidad, no se admite otra formalidad que la expresamente contenida en el instrumento que satisfaga los requisitos esenciales que se requieran. O testamento, cuando está contenido en testamento, o si es dispuesto por los sucesores en acto con las características consiguientes. Me parece clarísimo, por supuesto, que cuando el arbitraje está dispuesto en testamento, surte un deber ineludible para los sucesores y que sin duda alguna no se requiere aceptación. Con esto quiero decir que en todo caso los árbitros tienen competencia para examinar la propia estipulación arbitral contenida en el testamento y comprobar si cumple o no cumple los requisitos formales autónomos. Vale decir, el principio de competence también se aplica al arbitraje contenido en estipulación testamentaria. Segundo tema importante y discutible es si cabe que el albacea sea árbitro. Como se sabe, el albacea no solamente es ejecutor de la voluntad del testador, sino que el ordenamiento también le asigna otras atribuciones que no necesariamente han sido previstas por el causante. Así, por ejemplo, hacer inventario, administrar los bienes hasta su entrega a quien corresponda, pagar deudas y cargas, satisfacer los legados, vender los bienes cuando sea necesario para cumplir con las deudas y sostener la validez del testamento. En principio, no existe incompatibilidad en el ejercicio del albaceazgo con la función arbitral, pero puede ocurrir que sí la haya.
Caso que no suscita duda es si el conflicto es directo entre alguno de los sucesores o terceros con el albacea. Y quiero aclarar también que aquí sí se permite la estipulación testamentaria obligando a terceros, aunque no sean sucesores, pero vinculados por el testamento, como por ejemplo acreedores, para que pasen por la obligación de la cláusula arbitral. ¿Por qué? Porque precisamente el tema de los acreedores se suscita con la ejecución de la voluntad del testador. En la sucesión hay que pagar las deudas y las deudas también son motivo de partición y la partición está incluida en la séptima disposición transitoria. Está claro, por lo tanto, que en algunos casos el albacea no puede ser juez y parte. Hay algunos casos en los que sí será preciso discernir con algo más de cuidado. Me parece que en la duda el albacea deberá declinar actuar como árbitro si algo de conflicto roza o se vincula con el cumplimiento de su cometido. Más complicado es si el testador, llegado el caso que la estipulación arbitral esté en el testamento, es si el testador puede dispensar al albacea árbitro de las causales que en caso normal podrían justificar su abstención o recusación. Me explico. Puesto que a semejanza de la ley anterior y otras normas arbitrales, el artículo 28.4 de la nueva ley permite que las partes que celebren el convenio arbitral dispensen los motivos de recusación que conocieran sobre los árbitros, ¿por qué no podría hacerlo el propio testador si cree que a pesar de todo el árbitro que nombre, aunque sea albacea, será independiente o imparcial? En la duda yo respondería que sí. Tema complicado también es si el arbitraje testamentario es imperativo para los involucrados, sobre lo cual algo se ha referido el doctor Fernández Arce. Mi respuesta, sin duda alguna, es que sí. La estipulación arbitral testamentaria no es tanto de carácter sucesorio, sino de carácter obligacional. Y así como se transmiten a los sucesores los derechos y las obligaciones, también se transmite el deber de esta voluntad. Fíjense ustedes que el testamento es el orden que el testador establece para su sucesión, como dice la norma del Código Civil. Por lo tanto, no sería válido, me parece, el pacto por el que los sujetos vinculados renuncian al arbitraje y decidan someterse al Poder Judicial. Es decir, si el testador ha dispuesto a arbitraje, sería inválida la cláusula o la estipulación de los sucesores o de quien sea para excluirse del arbitraje, que es una manera indirecta de burlar la voluntad del testador. Téngase en cuenta que los sucesores suceden al causante y quedan comprometidos por la voluntad de éste. En el caso de herederos, es claro que suceden en derechos y obligaciones, de suerte que una de las obligaciones que el testador les traslada es la de solucionar arbitralmente las controversias. En el caso de legatarios, la disposición arbitral se incrusta sobre el legado de manera que es una disposición que estrictamente le resulta exigible para recibir el legado. Porque no sería atendible que el legatario pretenda un enriquecimiento patrimonial, que es lo que el legado le beneficia, pero que no se atenga a la limitación que el testador le haya puesto sobre la solución arbitral de cualquier conflicto sobre ese legado. Cierto es que pudiera ocurrir que una parte decida demandar y la otra demandar judicialmente y la otra no proponer excepción de arbitraje. Pero en tal supuesto encuentro dos soluciones. La primera, que de la revisión del testamento, si es el caso, el juez encuentre la cláusula arbitral, supuesto en el cual tendría de oficio que declararse incompetente, porque, de acuerdo a nuestra regulación sucesoria, no cabe la aceptación parcial del llamamiento sucesorio, es decir, recibir el beneficio testamentario y no aceptar la otra parte del testamento. O se es sucesor con todo o no se es sucesor en nada. Por lo tanto, no cabe excluir aceptar parcialmente. La segunda solución es que si hay albacea, como este es el encargado de cumplir el deber del testador, el albacea tiene el derecho y la obligación de apersonarse al proceso judicial y exigir que se respete la estipulación testamentaria que estatuye el arbitraje. Otro tema que sin duda va a surgir en el tiempo, y anticipo que la concurrencia de una pluralidad de sujetos en los llamamientos sucesorios, incluso por la ausencia de llamamiento en el testamento, acaso será una de las cuestiones más desapacibles y enojosas que puedan surgir con motivo de los arbitrajes sucesorios. A poco que se mire,
Si la estipulación arbitral está incluida en un testamento, lo normal será que repercuta sobre todos los sucesores, pues será atípico que el testador la establezca solamente para ciertos asuntos que involucren a sucesores individualizados. Y si ha sido pactado el arbitraje por convenio arbitral entre los sucesores, no en el testamento, habrá que dilucidar si la naturaleza del conflicto tiene virtualidad expansiva para todos los sucesores o en estricto solo para algunos de ellos. En esta línea de ideas, el órgano arbitral tendrá que ser muy acucioso en no omitir citar a todos aquellos que por su carácter sucesoral, firme o potencial, tengan algo que decir, aunque no hayan sido consignados como demandantes o demandados. En efecto, téngase presente que, de ordinario, por ser la masa sucesoria un conjunto indiviso hasta que se extinga con la partición, esa masa acoge e integra en una agrupación de interesados en la cual todos son partes de intereses sobre lo mismo, con una consecuencia de que lo que se le reconozca a uno implica que no se le reconozca a otro, de modo que probablemente en los arbitrajes sucesorios habrá que traer a todos los sucesores. Si de mí dependiera como árbitro, cuando el conflicto surja, en la duda dispondría que cualquier pretensión fuera puesta en conocimiento de todos los sucesores, porque no siempre es posible determinar de antemano y a ciencia cierta en el arbitraje si al inicio se presentan o no situaciones de litis consorcio necesario. Es necesario en la cláusula arbitral testamentaria designación de árbitros o remisión a reglas de arbitraje de alguna institución. La respuesta es que no. Eso estaba en la antigua ley, ya no en la nueva. Tema importante también es, y que sin duda va a surgir, es si la estipulación arbitral testamentaria o entre los sucesores, después de abierta la sucesión, vincula o no al cesionario de herencia o subrogado en derechos sucesorios. Mi percepción es que sí, aunque en lugar que podría calificarse de impropio, el artículo 1209 del Código Civil dispone que puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. Como he expuesto en otro lugar, el cesionario de la herencia no es solamente cesionario de un patrimonio, sino que por efecto de la genuina cesión hereditaria se coloca en la misma posición jurídica que tenía el cedente. Mutatis mutandi, la cesión de herencia se aproxima más a la institución de cesión de posición contractual que a la institución de mera cesión de derechos. El artículo 14 de la nueva ley de arbitraje preceptúa en su párrafo final que el convenio arbitral, que para el caso es la estipulación arbitral en el testamento, este convenio, digo, se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, que es lo mismo que decir derechos o beneficios del testamento o de la sucesión. De tal manera que, en la duda, hay que entender, por aplicación de este artículo 14 de la Ley de Arbitraje y por el 1209 del Código Civil, que el cesionario está afectado por la cláusula arbitral incluida en el testamento o en convenio entre los sucesores luego de abierta la sucesión. Es decir, de manera total o parcial, el cesionario tendrá derecho para comparecer al arbitraje. Siguiente tema que es importante definir es el de las vicisitudes del testamento. Con este título enmarco las distintas circunstancias que puedan aquejar la validez y eficacia del testamento. O sea, me estoy refiriendo a la nulidad, anulabilidad, caducidad o ineficacia de todas o parte de las disposiciones testamentarias. Nuestro Código Civil es bastante pobre cualitativa y cuantitativamente en la disciplina sucesoria de estas materias. No es esta la ocasión para dedicarme a ello, pero sí me interesa anunciar algunas consideraciones que juzgo relevantes. La primera es que, como la estipulación arbitral es nulidad o ineficacia, pueden estar sustentadas en disputas que no sean arbitrables por la materia. La defensa de la validez del testamento a veces entra en cuestiones de carácter médico, en cuestiones de capacidad o incapacidad de las personas, y eso es un tema de discutible arbitrabilidad, aunque ya ha habido un caso muy importante de una situación, de una sucesión muy importante en Lima, que fue objeto de un arbitraje sobre ese tema y nadie lo impugnó. Tema que sin duda también es arbitrable, aunque no lo diga la ley, y estoy resumiendo y simplemente enumerando
cum granum salis los temas que sin duda saldrán. Es el de la interpretación del testamento. Queda claro, a mi juicio, que la interpretación de testamento también es un tema arbitrable, sea que la estipulación esté contenida en el testamento, sea que haya sido pactada posteriormente por los sucesores. Asunto que de todas maneras va a surgir es el siguiente. ¿Es posible impugnar arbitralmente una declaración notarial o judicial de herederos? Sospecho que será un caso frecuente, infrecuente, pero no imposible. Valga por delante que eso de declaración de herederos es una denominación por corruptela muy grave, porque lo que hace el juez o el notario en una declaración de herederos no es declarar herederos, sino simplemente decir quiénes tienen vocación legal para ser herederos, porque el que no quiera hacerlo renuncia y se acabó, aunque lo haya declarado un juez. Está claro entonces que las normas las disposiciones notariales o judiciales sobre declaración de herederos no tienen naturaleza de cosa juzgada, y precisamente por eso el artículo 664 del Código Civil estatuye que se tramita como proceso de conocimiento la pretensión de impugnación de una declaración de herederos si alguien considera que con ella se han preterido sus derechos. Si esto se puede hacer por el 664 en materia judicial, considero que también puede hacerse en materia arbitral, es decir, someter a arbitraje si ha sido correcta o no una declaración judicial o notarial de llamamiento o no de herederos, sobre si se ha incluido a alguien que no debería estar o si se ha excluido a alguien que sí debería estar. Asuntos que solamente me limito a enumerar, pero que desde luego estarán en la ponencia que dejo presentada, pero que desde luego tendrán que ser objeto de mayor análisis, y solamente voy por la conclusión. Es el primero: el fideicomiso con efectos sucesorios. Como ustedes conocen, la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros autoriza la constitución de fideicomisos tanto por testamento como por acto entre vivos con efectos ultraactivos post-mortem. Aquí puede haber la cláusula arbitral en dos temas. Uno, para discutir cualquier cosa que exista entre el fideicomisario y el fideicomitente, y la otra es la que pudiera surgir una vez ocurrido el fallecimiento. Pero mi personal impresión es que sí cabe arbitraje para el tema del fideicomiso sucesorio. También, aunque con algunas reservas, las dejo expuestas en la ponencia, creo que también cabe el arbitraje en algunos casos para los llamados protocolos familiares. Como ustedes saben, desde hace unos 4 o 5 lustros se han difundido estos protocolos que pueden ser definidos muy condensadamente como aquellos que tienen por objeto establecer los mecanismos sobre la administración, control de propiedad o transferencia de empresas o negocios familiares. En estos casos, eventualmente, creo que son permisibles, cuidándolo, algunos temas sobre arbitraje. Y por último, el tema de la partición. El tema de la partición creo que es perfectamente posible, sea que haya arbitrable, haya sido expuesta en el testamento por el artículo 852 del Código Civil, como si ha sido pactada por los sucesores. Por tanto, en materia de partición se aprecia la conveniencia de dos cosas: que si el arbitraje es dispuesto por testamento, el testador también disponga que el árbitro quede investido con facultades de partidor y adjudicante si los interesados no se ponen de acuerdo, con lo cual eliminamos el problema de la partición o del arbitraje como está establecido en el Código Civil. Y ven que si el arbitraje sobre la controversia particional es convencional, los herederos expresamente otorguen facultades a los árbitros para que, de acuerdo con el artículo 67 de la nueva ley, puedan también ejecutar el laudo y otorgar y extender todos los documentos conducentes a la formalización y perfeccionamiento de la partición. Con estas simples enumeraciones, porque obviamente no ha habido tiempo para desarrollarlo, dejo puesto sobre la mesa, dejo sembrados una serie de dudas que la ejecución de la ley tendrá que ir enseñando. Pero mi conclusión fundamental, y esto es lo más importante, es que la séptima disposición amplía sensiblemente el tema del arbitraje sucesorio, insisto, no se limita al testamentario e, insisto, también permite el arbitraje sobre temas vinculados a la legítima.
expuestas estas dudas, corresponderá a todos nosotros aclararlas en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Loman, por la exposición. Y aparte que tenía preparado un PowerPoint que todavía no lo veo, espero que aparezca en algún momento. Aló, PowerPoint, no hay, ok, allá. Bien, mi idea es justamente a través del procedimiento arbitral a las decisiones que hacen árbitros y evidentemente también jueces, cómo debemos aplicar los criterios de interpretación, ¿no? El Código Civil nos da determinadas pautas, tanto en el libro de acto jurídico como también en la parte relativa a contratos. Justamente, lo que cuestiono es de que en la interpretación, si lo que hacemos es buscar lo expresado, como dice en la parte de acto jurídico, o buscar la común intención de las partes, como se dice en contrato, o simplemente estamos buscando un espejismo. Y creo que voy a comenzar con un caso del cual uno de los miembros de la mesa ha sido protagonista. Hace algunos años, cuando se organizó un evento que se trajo a un connotado jurista italiano, un profesor de la comisión organizadora invitó a este profesor y el profesor le preguntó si podía traer a su yerno a la ceremonia. Y el profesor de la comisión, el peruano, le dijo que sí, e inmediatamente se produjo un disenso, porque mientras el profesor italiano entendía que la invitación comprendía tanto a él como a su yerno, el profesor peruano entendía de que podía llevar a su yerno, pero obviamente pagando, ¿no? Se acordará ese miembro de la mesa a quién me refiero. Y lo curioso fue esto, de que vino tanto este profesor como su yerno, que también era profesor, y este profesor peruano, como lo veía sentado ahí y sin hacer mucho, lo invitó a también exponer. Entonces el problema fue a la hora de hacer el checkout en el hotel, cuando la persona encargada, el dependiente, le dijo que el yerno tenía que pagar sus días de hotel. Gran lío, ¿no? Por suerte hubo una solución pacífica al problema. Pero fíjense cómo, ¿no? Justamente en este ejemplo tan sencillo, podemos encontrar tres interpretaciones, ¿no? La primera, la que hizo la invitación; la segunda, del que aceptó la invitación; y la tercera, la que debería ser quien decidiese el conflicto en caso lo hubiere. Luego, tanto el árbitro como el juez o la persona que tiene que decidir se tiene que dar cuenta que cuando interpreta actos jurídicos, contratos en general, no solamente tiene que interpretar los textos, no solamente tiene que interpretar los documentos, sino sobre todo la conducta de las partes. La conducta de las partes antes, durante y después de la ejecución del contrato. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo pasaría a la siguiente, por favor. Quiero remontarme a un hecho histórico. No sé si ustedes leyeron dentro de las tradiciones peruanas a la de Don Dimas de la Tijereta, ese escribano que le ganó el pleito al diablo, cuando le ofrecía, por el amor de una chica, su almilla. Y el diablo aceptó el reto, y pasó el año, y cuando cobró la almilla, Don Dimas se comenzó a sacar la ropa. Y el diablo le dijo que para ir al infierno podía ir con o sin ropa, no había ningún problema. Y lo que realmente Don Dimas ofreció, por el favor del diablo, fue su almilla, que era el antecedente histórico de una camiseta o BVD. Fíjense en este caso cómo se puede llegar a inducir error. Ni más ni menos al diablo, y según cuenta Ricardo Palma, el escribano le ganó el pleito al diablo. El paraíso de los abogados, evidentemente. Sigamos. Ok,
Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿No? Y le pido al señor presidente que cuando sean los 20 minutos me corte, porque voy a tener que parar. No hay forma. Ok. Se tiene que buscar justamente la voluntad expresada de la gente, ¿no? Primero que nada. Isai, un ejemplo muy antiguo, usa el caso del señor que está en una subasta, ¿no? Una subasta de vinos en Téveris, si no recuerdo mal. Entonces, este señor entra a una subasta, ¿no? Y ustedes saben de que ahí la manifestación de voluntad es por signos, ¿no? Levantar la mano. Quien levanta la mano hace una mejor oferta. Pero resulta que este señor estaba pasando y levantó la mano, pero para saludar a un amigo. ¿Cómo se debe interpretar ese signo? ¿No? En este caso, por más que sea un saludo, evidentemente debería ser interpretado como una manifestación de voluntad. Entonces, primero, el objeto de investigación del intérprete en este caso tiene que ser la voluntad expresada. Pasamos a la siguiente, por favor. Una más. ¿No? El material interpretativo del cual tiene que hacer uso el operador jurídico, evidentemente y principalmente son documentos, textos, un contrato, las bases de una licitación, un testamento, ¿no? Entre otros elementos. Obviamente, en el acto jurídico, aparte de esta interpretación que se puedan hacer de estos textos, documentos, también tenemos que interpretar enunciados legislativos, vale decir, los dispositivos legales que están en un código o en algún reglamento o legislación específica. Siguiente, por favor. Bien. A propósito del caso Yanacocha, ¿no? Que aquí hubo una cuestión sumamente interesante a propósito de la interpretación de una de las cláusulas del estatuto, que justamente establecía un supuesto de exclusión del derecho de preferencia. Pasamos una más, por favor. ¿No? Acá, en el artículo 11 del estatuto decía que no operaba el derecho de preferencia en el supuesto de transferencia por reorganización de las sociedades tenedoras de las mismas acciones a favor de otras sociedades controladas por los mismos accionistas o socios. Sin embargo, acá el problema fue no de las acciones de las titulares de Yanacocha, o sea, no de las acciones que las titulares tenían sobre Yanacocha, sino de las acciones de las mismas titulares. Evidentemente, si hacemos una interpretación teleológica en atención a los fines de esta excepción para el tema del derecho de preferencia, era que se quedase siempre en el mismo grupo económico. Pero definitivamente, cuando cambió la composición accionaria de uno, la pregunta era si se activaba o no el derecho de preferencia. La decisión tanto en primera, segunda instancia y en casación es que sí quedaba activado el derecho de preferencia. Lo que me llamó la atención fue la decisión o una de las decisiones o de las posiciones que asumió la Corte Suprema. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿No? Ellos aplicaron la interpretación contrario sensu, pero lo que decían era que el artículo 4 del título preliminar del Código Civil, ese que dice que no se puede aplicar analogía en las leyes que establecen excepciones o restringen derechos, solamente se aplica para las normas jurídicas y no para los actos jurídicos. Y acá hay un problema. Y la primera pregunta, aunque les parezca académica, exquisita o qué sé yo, tiene una razón de ser. ¿Qué interpretamos los abogados? ¿Qué interpretamos los operadores jurídicos? ¿No? La respuesta inmediata que va a salir es: nosotros interpretamos normas jurídicas. Tarelo asume una posición diversa, él es en jus realista, me alineo a la posición de él, y lo que dice Giovanni Tarelo es que en verdad lo que interpretan los operadores jurídicos son textos, son documentos. Cuando leemos un código, lo que interpretamos son enunciados legislativos, y a través de esa interpretación de textos, a través de esa interpretación de documentos, llegamos al significado de las normas jurídicas o incluso podemos proponer el significado de determinadas normas jurídicas. Por consiguiente, yo no veo inconveniente alguno en aplicar las mismas reglas de interpretación de las normas jurídicas para los actos jurídicos. En línea de principio, no vería inconveniente alguno para aplicar esa regla de la prohibición de la analogía en casos de excepción, no solamente para las normas jurídicas, como dice la Corte Suprema, sino incluso para cualquier tipo de acto jurídico, como hubiera sido en el caso de Yanacocha. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente, porque es lo que acabo de mencionar. Otra más. Bien, entonces volvemos. ¿Cuál va a ser el objeto? Según el artículo 168 del Código Civil, lo que se tiene que buscar es lo expresado, ¿no? La voluntad declarada por la parte. Mientras, en materia de contratos, el 1362 se habla de la común intención de las partes. Pasamos a la siguiente.
Bien. Rodolfo Sacco, ¿no?, de manera perspicaz, como siempre lo he hecho, dice de que ya entró en crisis, y él cuestiona que si alguna vez fue vigente esta posición de que el acto jurídico pues era el ejercicio de la autonomía soberana del individuo y la manifestación de voluntad del mismo, ¿no? Cuando definitivamente no solamente tenemos que centrarnos, o no deberíamos centrarnos en esa voluntad interna, sino en esa voluntad declarada. Justamente Emilio Betti, cuando analiza el tema de la manifestación de la voluntad, nos habla del que el sujeto es libre, pero también es responsable. ¿Quién tiene que asumir los costos de la voluntad declarada? Definitivamente el individuo que la expresa, atendiendo evidentemente a la confianza que se genera respecto al entorno y sobre todo a la buena fe también del destinatario de esa voluntad declarada. Pasamos a la siguiente. Bien. Ahora, la interpretación resulta siendo una cuestión de derecho positivo. En el ejemplo que les he puesto, ¿no?, fíjense claramente, aunque me queda, o sea, está bastante establecido de que es un tema de disenso, en el cual las partes creen haber llegado a un acuerdo cuando en realidad no hay nada, y ahí podría haber una discusión si nos encontramos frente a un acto nulo o inexistente. Al menos pueden haber tres interpretaciones del acto jurídico. Repito, la del que hizo la invitación, la del que lo aceptó, y en su caso, la del juez o del árbitro, si es que el caso llega, ¿no?, a tener que ser resuelto por esa vía. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a verdaderamente encontrar la voluntad expresada por las partes? ¿No? O sea, ¿realmente es la voluntad expresada o justamente de acuerdo a las normas que nos da el ordenamiento jurídico, el juez o el árbitro establece cuál debió ser esa voluntad? ¿Cuál debió ser el acuerdo? Pasamos a la siguiente. Vamos a la naturaleza de las normas sobre interpretación del acto jurídico. Algunos dicen que se trata simplemente de reglas lógicas, otros, en posición que comparto, las entienden como normas de carácter imperativo, ¿no?, de cumplimiento ineludible. Evidentemente, si se me establecen las reglas que los actos jurídicos tienen que ser interpretados de acuerdo a la buena fe, tienen que ser interpretados de manera sistemática, tienen que ser interpretados en atención a la causa a la cual fueron realizados, son mínimos, imperativos, reglas mínimas de interpretación que todo operador jurídico está obligado a seguir, ¿no? No solamente las partes, sino después el llamado a interpretar esa voluntad. Eso no quita, pasamos a la siguiente por favor, que las partes adicionalmente establezcan algunas reglas de interpretación, pero queda claro que no podrían traspasar ese contenido mínimo establecido en el Código Civil. Por eso linea Viler-Silleri de que hay reglas que el intérprete puede utilizar, algunas a las cuales debe adherirse y a las cuales no puede sustraerse, ¿no? Entonces, repito, el contenido mínimo está establecido en el Código Civil, las partes adicionalmente pueden establecer reglas. Por ejemplo, pasamos a la siguiente, por favor, en el caso de que hay un contrato y, por ejemplo, hayan adendums, hayan, no sé, otro tipo de textos complementarios, y en el mismo contrato se ponga de que si hay conflicto entre lo que dice el contrato y lo que dice la adenda o los textos secundarios, prevalecerá, ¿no?, lo establecido en el contrato principal. Las partes libremente pueden establecer esas reglas de interpretación. Bien, ¿qué cosa es lo que se busca justamente? ¿Cuál es la razón de ser de estas normas de interpretación, ¿no? Que se establezca, ¿no?, una relación jurídica justa y eficiente entre las partes, ¿no? Evidentemente no podría entenderse, siempre a propósito de este contenido mínimo, que las partes acuerden de que el contrato, estoy dando un ejemplo de lo más absurdo, acuerden que tenga que ser interpretado asistemáticamente, tenga que ser interpretado no de acuerdo a la naturaleza del objeto y mucho menos tenga que ser interpretado en contra de la buena fe, ¿no? Evidentemente, por eso les digo que estas reglas son un mínimo imperativo que tienen que ser seguidos por las partes y los operadores jurídicos, ¿no? Me refiero concretamente a las reglas que están en los artículos 168, 169, 170 y 1362 del Código Civil. Siguiente, por favor. Una más. Bien. Bueno, ese es el ejemplo que les puse. Pasamos a la siguiente, por favor. Ajá. Vamos a pasar de manera muy rápida y al lado de estas normas están las normas del Código Civil italiano en las cuales el legislador nacional se inspiró, ¿no? Vamos a ver que en más de un caso se tratan de traducciones literales, ¿no?
La pauta que nos dan en materia de contratos, artículo 1362, los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Quien quiera investigar sobre este tema, hay un excelente artículo que ha publicado Leiser León comentando este numeral, haciendo el análisis histórico, y en líneas generales comparto lo escrito por él. Pasamos a la siguiente. Tenemos la interpretación, y esto ya estamos en acto jurídico, la interpretación sistemática, ¿no? Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. ¿Ven? La interpretación sistemática no solamente se debe dar en las leyes, sino también en los actos jurídicos. Siguiente. El artículo 168 me dice que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo a lo que haya sido expresado en él y según el principio de la buena fe. Espero que tenga tiempo un poco para desarrollar este tema del principio de la buena fe. Vamos a ver que el principio de la buena fe es una suerte de macroprincipio, actuar correctamente, ¿no? Gastón Fernández en el Paleolítico Superior escribió un libro, un artículo sobre el principio de la buena fe. ¿Te acuerdas, Gastón, de qué año es? Habrá que buscar carbono 14, definitivamente. 88. Imagínate, doctora, milenio pasado, perdón. Bien, seguimos, por favor. El artículo 170, ¿no? Justamente en la interpretación que algunos llaman teleológica, otros causalista, ¿no? Acá Rómulo también en su texto de contratos justamente sostiene de que la interpretación que se tiene que hacer, ¿no?, al acto jurídico es de acuerdo a la causa, ¿no?, que éste tiene. Aunque Leiser sigue sosteniendo que no hay causa, ¿no? Ok. Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza del objeto del acto. Me quedo en la cuarta parte de la exposición. Me quedan 4 minutos. Ok. Pasamos a la siguiente. Luego tenemos el artículo 1401. Este me establece la interpretación contro proferentem, ¿no? Estamos en el fenómeno de las cláusulas abusivas, ¿no? Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda en favor de la otra. Pasamos a la siguiente. Bien. En doctrina, lo que se sostiene es de que hay criterios de interpretación objetiva y criterios de interpretación subjetiva, ¿no? Los criterios de interpretación subjetiva están dirigidas a aclarar la común intención de las partes, mientras que en la objetiva se aplican estos criterios cuando está en duda. De tal manera, bajo esta clasificación, siguiente por favor, aunque no es pacífica, podríamos entender dentro de los criterios de interpretación subjetiva al criterio de la buena fe, a la interpretación sistemática, a la finalista, ¿no?, común intención de las partes y buena fe, que lo repite el 1362, mientras que el criterio de interpretación objetiva estaría dado en el artículo 1401 del Código Civil. Evidentemente, hablar de común intención de las partes en un contrato de adhesión, ¿no?, cláusulas generales de contratación, es simple y llanamente ciencia ficción. Y en ese caso se justifica plenamente de que cuando en un contrato de adhesión, entiéndase, un contrato que se suscribe con una compañía de seguros, el contrato que hacemos de tarjeta de crédito, lo que se impone al que redacta es tratar de ser lo más claro posible, porque en caso de no ser claro, esa ambigüedad va a tener que ser interpretada en función o a favor de la parte más débil. Siguiente, por favor. Bien, yo creo en los 2 minutos y medio que me quedan, lo único que me queda es hablar muy rápidamente de un caso que vimos. Y es un caso que me llamó cuestionamiento y en algún momento lo discutimos con Mario, ¿no? El caso es muy sencillo y acá vamos a ver varios aspectos. Este es un contrato de seguros, ¿no?, que una señora asegura su carro por una cantidad de dinero. Ese contrato tenía una cláusula arbitral. Se presenta un siniestro. Obviamente la exclusión de ese contrato, ¿cuál era? De que si el que manejaba estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el caso era de que si maneja con imprudencia temeraria, se excluye de la póliza de la cobertura de seguros. Hubo un accidente trágico, murieron 3 ocupantes, el chofer quedó tetrapléjico, una tragedia, y en el parte policial, en el atestado policial, se decía que había imprudencia temeraria. Sin embargo, cuando se hizo el proceso penal, ¿no?, se llegó a la conclusión que no se configuró el delito de homicidio, que no había imprudencia temeraria. El asegurado entonces reclama a la compañía de seguros
Ojo que cuento este caso porque aparte este caso fue impugnado judicialmente y por consiguiente ya puede ser de conocimiento público, pero prefiero no mencionar el nombre de las partes. Cuando se interpuso la demanda judicial, la compañía de seguros invocó la cláusula arbitral. Y acá hay un problema, señores. Si nos remontamos al artículo 1398 del Código Civil, ese que nos establece las cláusulas abusivas, ¿no?, o las llamadas cláusulas vejatorias, establece una lista de cláusulas y en su versión original estaba la cláusula arbitral, pero que después fue derogada. Hasta ahora sigo sin entender por qué. Entonces, la pregunta es esta. Tengan en cuenta que mañana va a venir una profesora española que les va a hablar justamente de los arbitrajes de consumo. Si en una relación contractual tipo compañía de seguros, consumidor, banco, consumidor, ¿no?, es abusivo o en todo caso no significa un desequilibrio entre las prestaciones tanto de acreedor, de acreedor y deudor, el hecho que se le someta a un arbitraje a un particular. Ojo que acá, si bien es cierto la Ley de Protección al Consumidor reconoce la posibilidad de que hayan arbitrajes de consumo, no los tenemos. Entonces, someter a una parte a arbitraje de consumo en un contrato por adhesión no debería ser considerado como una cláusula vejatoria. Les cuento que la Comisión de Protección al Consumidor en más de una oportunidad se ha pronunciado en este sentido y ha calificado, no obstante la derogación, que si en un contrato por adhesión, ¿no?, existe esta cláusula de sometimiento a un arbitraje, es considerada como abusiva y por consiguiente como no puesta. Pero lamentablemente en el caso real que les cuento, si bien la compañía de seguros interpuso la excepción, el abogado de la parte actora lamentablemente no argumentó bien y el juez amparó esta pretensión. Y el caso cayó justamente a un tribunal arbitral en el cual yo fui uno de los miembros. Y acá la duda era esta. Primero, evidentemente, si ya teníamos la la sentencia penal en la cual se decía que no había imprudencia temeraria, definitivamente ahí el tribunal arbitral no podía convertirse en una suerte de metainstancia. Pero el problema no fue ese, sino que, acuérdense que acabamos de ver la interpretación sistemática que se tiene que hacer del acto jurídico, ¿no?, en este caso del contrato. Entonces acá había un problema. En atención a la interpretación sistemática, y lo lanzo como duda y cuestionamiento, ¿tengo tiempo para hacer solamente la pregunta? Ya, medio minuto. La pregunta es esta. Si durante el proceso no se discutió sobre aspectos del contrato, pero que forzosamente los árbitros o el juez, según sea el caso, para llegar a la decisión, forzosamente tiene que analizar esas cláusulas que no fueron motivo de discusión en el contrato, ¿debería pronunciarse? ¿Eso podría significar una ultrapetita? ¿Eso recortaría el derecho a la defensa de alguna de las partes? Fueron dos cosas, fíjense, y con eso les prometo que acabo. Una, evidentemente, el deducible. Nadie se puso a discutir sobre el deducible. Evidentemente, si se amparaba la pretensión, una de las cláusulas del contrato decía de que se tenía que aplicar el deducible. Creo que ahí no habría ninguna lesión de ningún derecho. Pero luego hubo un tema, de que dentro de las exclusiones también se decía, ojo, de que si el asegurado hacía transacciones con las víctimas sin la intervención de la compañía de seguros, ya no había cobertura. Entonces, en aplicación del 170 que dice que es interpretación, o en la aplicación del artículo que dice que es interpretación integral, y en aplicación del artículo 7 del título preliminar del Código Civil, el árbitro o el juez tendría que sustraerse a hacer la interpretación integral del contrato. En este caso hubieron dos conceptos, el de pérdida del automóvil y el concepto de resarcimiento o pago a las víctimas, ¿no? La decisión del tribunal arbitral, en este caso, fue de que como que había que hacer la interpretación integral del contrato. No amparamos el tema de las transacciones porque justamente las había hecho justamente sin la intervención de la compañía de seguros. Sí amparamos el tema de la cobertura por la pérdida del automóvil, ¿no? Les cuento que impugnaron judicialmente el caso, no por eso, sino por el hecho que uno de los árbitros se había ido a Italia, ¿no? Y ¿quién será? Pero habíamos laudado en Lima, y como bien saben, y esto le pedimos la consulta al doctor Fernández, también recuerdo, el hecho de la redacción del laudo se hizo en puntos distintos, ¿no? Entonces, una vez que nos pusimos de acuerdo los árbitros en el sentido de cómo teníamos que laudar, ¿no?, el hecho de la redacción posterior no afecta en nada que el laudo fue deliberado por los árbitros conjuntamente, ¿no? Se firmó, se imprimió el laudo en Génova, en Italia, se mandó por DHL acá, los árbitros firmaron y, no obstante eso,
La compañía de seguros evidentemente impugnó cuestionó judicialmente esa decisión, pero los jueces lúcidamente dijeron que no había lugar a esa pretensión. Muchas gracias. Después de escuchar al doctor Espinosa, nos toca escuchar al doctor Leiser León Hilario, quien dentro del mismo tema de arbitraje y derecho civil se va a ocupar del deber de buena fe y cargas de colaboración en el desarrollo del arbitraje. Invitamos al doctor Hilario a la tribuna para la exposición que le corresponde. Creo que es obligatorio expresar, antes de comenzar, un agradecimiento sincero a Mario Castillo Freire, no solamente por la invitación a participar de este magno evento, sino por dos cosas, por la feliz idea de incluir dentro del Congreso, dentro del programa del Congreso, una sesión dedicada a los temas del derecho civil, y en segundo lugar por la dedicación que él y sus valiosos colaboradores han mostrado en la organización del Congreso. Hoy he recibido no menos de 3 llamadas recordándome mi obligación de estar presente hoy aquí, y es algo que de verdad da muestra de la seriedad con la que Mario ha asumido la organización, que naturalmente ha resultado exitosa. Mi tema tiene que ver con el artículo 38 de la nueva ley de arbitraje, subtitulado Buena Fe, en el que se señala lo siguiente: las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje. Mi exposición consta de 3 partes. En primer lugar, voy a indagar los antecedentes comparatísticos de esta norma. Voy a pronunciarme sobre los riesgos que implica en cualquier legislación que tenga como punto o sede de aplicación el territorio peruano el uso de las llamadas cláusulas normativas generales, y después mencionaré 4 casos concretos de aplicación de esta regla, no principio, de la buena fe en países tan diversos como Italia, España, México y Perú. Hablar de la buena fe siempre implica riesgos. Está, creo, demasiado arraigada en nuestro medio la idea de que se trata de un principio. Yo, aunque pueda parecer, y seguramente es, aunque pueda parecer demasiado perspicaz o demasiado pulida la invocación de utilizar correctamente los términos técnicos, yo sería contrario a la utilización de la expresión principio en una norma como esta. La teoría general del derecho distingue claramente los principios generales del derecho, los principios en general y las cláusulas normativas generales. Un principio es una regla completa, es una hipótesis sumada a una consecuencia. Eso es un principio. Es por eso un error que en el Código Civil peruano se haga referencia a un principio de buena fe al regularse la interpretación del acto jurídico. No existe un principio de interpretación. La interpretación en el libro 2 del Código Civil se guía por un canon hermenéutico de buena fe. Eso no es un principio. En el caso de la norma bajo análisis, ¿a qué cosa se está refiriendo la disposición? La disposición está aludiendo a lo que los procesalistas llaman actitud procesal de buena fe. Es decir, que las partes estarían combinadas, constreñidas a desenvolverse con lealtad, con honestidad, con transparencia, a fin de que el arbitraje se desenvuelva en paz y se desenvuelva con eficacia. Esto naturalmente comprende todas las fases del arbitraje, incluida la prearbitral, que va a ser materia de la exposición del profesor Fernández Cruz. ¿Cuál es la fuente de esta buena fe antes de que se diera la ley? Yo en la práctica que he tenido,
lo que he apreciado es que los contratos hacen invocación de la buena fe al momento de establecer la cláusula arbitral. Se habla de la buena fe casi siempre al momento de hacer referencia a la etapa previa al arbitraje, que es la etapa de trato directo entre las partes para solucionar toda controversia o discrepancia vinculada con el contrato, ¿verdad? ¿Eso por qué? Yo creo estar en posibilidad de proponer, de postular que la mención, la invocación de la buena fe en esta parte tiene que ver con la influencia del derecho estadounidense en nuestro sistema de contratación. Hay que saber que el derecho estadounidense no conoce la regla de la buena fe, descree, es contrario, censura la aplicación de la regla de la buena fe. Toda negociación y todo contrato bajo el derecho estadounidense, si es que quiere guiarse por las reglas de la buena fe, debe hacer mención expresa de ella. Esa práctica de mencionar la buena fe, que en nuestro medio ni siquiera sería necesario porque existe el artículo 1362 del Código Civil en el que se señala que los contratos se negocian, celebran y ejecutan de buena fe. Esa práctica, esa forma de redactar los contratos está calando tan hondo que no existe un contrato, me parece, que sea de envergadura económica importante en el que no se haga esa mención expresa, no solamente para el trato directo en la solución de las controversias, sino para la ejecución misma de las prestaciones contractuales. Así no funciona, nótese, una regla de buena fe en un país que la tiene codificada como el nuestro. Ya en anteriores exposiciones y en algunos artículos, yo he señalado que todo esto, toda esta invocación expresa que se hace de la buena fe, es una demostración del fracaso en nuestro medio de las cláusulas normativas generales. Si no es un principio de la buena fe, ¿qué cosa será? El país de donde proviene inequívocamente la cultura de la buena fe, que es Alemania, después vamos a encontrar una prueba vinculada con este punto justamente, que es el arbitraje, enseña que la buena fe es una expresión a la que se hace invocación para resumir con esa sola expresión infinidad de comportamientos. Eso es lo que en técnica legislativa se llama cláusula normativa general. El legislador evita pronunciarse sobre cuáles son los comportamientos que son arreglados a buena fe. Todo lo que le basta es señalar que la actitud de las partes, el comportamiento, la conducta de las partes en el marco del arbitraje, en la etapa prearbitral y en la ejecución del laudo, cómo no, debe ser conforme a esta regla de comportamiento, estándar de comportamiento, cláusula normativa general. De eso se trata. Decía hace un momento que esta vinculación con el derecho germano se ha hecho notoria a propósito del arbitraje porque estudiando para esta exposición he encontrado en el reglamento de arbitraje de la institución equivalente a la Cámara de Comercio China, bueno, una institución que trata temas similares, se ocupa de temas similares, la Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China, tiene un reglamento de arbitraje del año 2005 y en su artículo 7 este reglamento señala que las partes deben cooperar de buena fe durante el curso del procedimiento arbitral. China, hay que saberlo, es un país enormemente vinculado, deudor de la cultura jurídica alemana. ¿Por qué aparece la buena fe mencionada en un reglamento de una institución de esta envergadura en China y no en la ley modelo de UNCITRAL, por ejemplo, que es, como se sabe, el modelo al que se ha adherido nuestro legislador en la antigua ley y también ahora? La importancia de señalar en una ley, siendo así, o teniendo en cuenta estos precedentes, la importancia de haber señalado la buena fe o invocarla expresamente en esta norma, ¿dónde puede ser apreciada? Como es sabido, aquí estamos pues en la presencia de expertos en el arbitraje desde el punto de vista pragmático, ¿no? Tanto Eduardo, Jorge, el doctor Fernández, el doctor Vidal, son árbitros reputados. La buena fe se
se reenviaba a lo que en materia podía o no establecer el reglamento al que se sometía el arbitraje, el reglamento de la institución a la que se sometía el arbitraje. La Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, tiene dentro de sus estatutos y dentro de sus reglamentos precisada la obligación de desenvolverse de buena fe, que no solamente comprende a las partes del arbitraje, sino también al árbitro. Todo esto es un elemento que va a servir, me parece, en primerísimo lugar para recordar, para tener presente el carácter contractual del convenio arbitral, que es algo de lo que muchas veces se discute. De hecho, en un reciente volumen del año 2008, el volumen El contrato de arbitrato, ¿no?, de Sergio Marulo Di Condoyanni, publicado en junio del año 2008, esta referencia a la buena fe no falta. En Italia el arbitraje no requiere, no urge de una norma en la que las partes queden obligadas a desenvolverse de buena fe, porque en Italia ese compromiso nace de la regla del Código Civil, que establece que en el desenvolvimiento, en el marco de un contrato, cualquiera que éste fuera, incluido el convenio arbitral, las partes están comprometidas a actuar de buena fe. Muy bien. Los 4 casos que voy a mencionar, sé que son de aplicación de la buena fe en el marco del arbitraje, van a permitirme al final formular una conclusión sobre cuál es la perspectiva de esta norma que, como en toda la ley de arbitraje, ha entrado en vigencia a partir del 1 de septiembre. El primer caso es un caso italiano, justamente. Es un caso italiano que ha merecido un comentario de nada más y nada menos uno de los expertos en materia de responsabilidad precontractual y, por lo tanto, en materia de buena fe contractual, que es el profesor milanés Francesco Benatti. Él, en un artículo publicado en la revista Il Corriere Giuridico de hace 3 años, ha comentado un caso en el que las partes, una de las partes en un arbitraje, entorpeció con su comportamiento el nombramiento del árbitro. El análisis que hace Benatti, esto tiene vinculación con lo que señalaba Juan Espinosa, ¿no?, al reivindicar para los civilistas el pronunciamiento sobre estos temas. El comentario que hace Benatti es un comentario totalmente técnico, es un estudio sobre la buena fe en materia de arbitraje. Y naturalmente concluye Benatti diciendo que este retraso injustificado en el nombramiento del árbitro es una suerte de dilación que es contrario desde todo punto de vista al comportamiento honesto, transparente y leal que se deben las partes en todo contrato, según el artículo 1337 del Código Civil italiano. Esto también queda acreditado en el volumen que mencioné de Marulo Di Condoyanni, que, dicho sea de paso, ha sido publicado, el contrato de arbitraje, ha sido publicado en una colección caracterizada por seleccionar los títulos en función de su valor doctrinal antes que pragmático. Me estoy refiriendo a la colección de los estudios de la Sapienza, dirigida por Natalino Irti y Pietro Rescigno. El segundo caso es español, y es un caso de verdad preocupante teniendo en cuenta la a veces equívoca influencia que ejerce la doctrina española en nuestro medio. Había la tendencia, cuando la ley de arbitraje tenía vinculación con la legislación equivalente española, a pensar que todo lo que se decía en España sobre nuestras normas era válido entre nosotros automáticamente, ¿no? Ha habido algún autor español que ha comentado las normas de arbitraje de allí, que de cuando en cuando es invocado como si lo que se dice respecto a la ley española fuera válido entre nosotros. Esos fenómenos de imitación o de alienación jurídica son los que pueden ser evitados si la comparación se ejerce con sentido común y con atención primaria a lo que nuestra propia legislación y nuestra propia experiencia manda. Este es un caso resuelto judicialmente por la Audiencia Provincial de Almería en el año 2004. Este es un caso en el que una de las partes en el arbitraje accede a participar desde un inicio en un proceso arbitral que discutía una cantidad importante en un contrato, y en las primeras semanas de haber participado de la instalación del tribunal arbitral, impugna la cláusula arbitral. Se desconoce, pretende desconocer el valor del compromiso arbitral, de la cláusula arbitral. Esto llega al Poder Judicial
a la Audiencia Provincial de Almería, como señalo, y la Audiencia Provincial de Almería, en una interpretación que ella misma denomina interpretación pro arbitraje, concluye que un comportamiento de las partes que sea contrario al desarrollo de la institución arbitral, al desarrollo, a la resolución del conflicto mediante arbitraje, es un caso en el que puede aplicarse la denominada doctrina de los actos propios. Esta es una teoría peligrosísima que ya hemos tenido ocasión de cuestionar en otras sedes. Es una teoría en la que hay que confesarlo, hay que decirlo. Los árbitros peruanos han tenido mucho que ver. No se entiende cómo el arbitraje, que es una institución que ha ganado reputación por la capacidad técnica de los árbitros, ceda tan fácilmente a la tentación de una doctrina que lo único que hace es abreviar el razonamiento. O sea, cuando uno utiliza la doctrina de los actos propios, uno está renunciando a ejercer el pensamiento y el análisis. Uno está estableciendo, muchas veces como principio se dice, que ninguna persona puede retractarse de su comportamiento previo. Massimo Bianca, que ha tratado este tema en Italia, irónicamente dice que si la teoría de los actos propios fuera cierta, la acción de anulabilidad del negocio jurídico no tendría sentido, no tendría razón de ser. Nadie podría demandar la anulabilidad de un contrato porque uno mismo ha participado de él, así sea por formación viciada de la voluntad. Entonces, la Audiencia Provincial de Almería, utilizando la doctrina de los actos propios, con respecto de la cual yo sugiero siempre mantener reserva, a portas de la reforma del Código Civil que se vislumbra, en la que un artículo referido a la doctrina de los actos propios quiere introducirse en el título preliminar de nuestro Código Civil, bueno, es un caso también de aplicación de la buena fe en el arbitraje. El tercer caso es mexicano. Tiene que ver con algo muy común entre nosotros, la demora en el pago de los anticipos de gastos del procedimiento arbitral. Esto es reconocido por la práctica mexicana como un típico caso de táctica dilatoria, le llaman los mexicanos. Y en este caso, lo curioso es que el demandado era la administración de un Estado mexicano. Los propios árbitros, en este caso, consideraron que el comportamiento vulneraba la regla de comportamiento de buena fe y con eso superaron el impasse. Finalmente, un caso peruano que ha sido comentado en el boletín virtual La Voz de la Secretaría de la Cámara de Comercio. Una parte cuestionó no el sometimiento a la Cámara de Comercio, a la administración de la Cámara de Comercio, sino la admisión a las reglas establecidas en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. O sea, acepta que el centro está autorizado a administrar el arbitraje, pero no acepta el reglamento. Ese comportamiento contradictorio, notablemente contradictorio, puede admitirse. Los comentaristas de este hecho, en el boletín que he mencionado, consideran que es atentatorio contra la regla de la buena fe y citan, para ilustrarse sobre el tema, al siempre recordado maestro Manuel de la Puente y Lavalle. Yo no creo que estemos ante un caso de aplicación de la buena fe. En realidad aquí el sometimiento a la administración del centro es obvio que involucra la administración el sometimiento también a sus reglamentos. De otra manera, este es un comportamiento que no tiene sentido y que nada tiene que ver ni con la honestidad, ni con la transparencia, ni con la lealtad, ¿no? Lo que podría ser contrario seguramente a la buena fe es que con esta actitud lo que se hace es paralizar el arbitraje y se incurre nuevamente en esto de las tácticas dilatorias de lo que advierte el caso mexicano. Culminada la exposición sobre estos 4 casos, y he terminado en el tiempo previsto para ello, ¿cuál es el panorama de este artículo que tiene algunos días de entrado en vigor? Cuando toca pronunciarse sobre la utilidad o la eficacia que pueden tener las cláusulas normativas generales en un país en vía de desarrollo como el nuestro, siempre se echa de ver la circunstancia de que en manos de los magistrados las cláusulas normativas generales son un peligro. No hay visos
de que la Administración de Justicia Nacional esté en condiciones de sacar provecho de la técnica de las cláusulas normativas generales. Así lo demuestra la circunstancia, siempre lo decimos, ¿verdad? Cuando comencé a señalarlo eran 20 años que habían pasado de la vigencia del Código Civil, ahora son 24 años y seguimos sin tener ni una sola sentencia en materia de responsabilidad precontractual, ni una sola. Una institución que todos estudiamos en los cursos de Derecho Contractual que no tiene ningún punto de referencia pragmático, porque nuestros magistrados no están en condición de derivar del artículo 1362 la institución con la que más identificado está ese dispositivo inspirado en la normativa italiana, cuyo subtítulo justamente es Tratativas precontractuales y responsabilidad in contraendo, responsabilidad precontractual. Si eso es así, si la Administración de Justicia no está en condiciones de aprovechar debidamente la técnica de las cláusulas normativas generales, yo creo que esa posibilidad sí la tienen seguramente los árbitros, o sea, los especialistas en los temas que resuelven las controversias sometidas a arbitraje. En manos de técnicos preparados con conocimiento de teoría general, especialistas como los que ahora nos acompañan en la mesa, yo creo que sí es posible identificar los casos de conductas, efectuar una tipología pragmática de las conductas que serían o resultarían atentatorias de la regla de la buena fe de las partes en el desenvolvimiento del arbitraje. Con esta tipología tal vez sería conveniente en el futuro efectuar o encontrar algunos casos típicos y hacer mención de ellos en los reglamentos de los centros dedicados a la administración de arbitrajes. O sea, de una forma, y esto es lo que digo para concluir, darle el contenido a la cláusula normativa general de buena fe que tanto se extraña en la administración de los procesos ante los jueces ordinarios. Eso es todo, gracias. Y ahora, continuando con el rol de exposiciones, invitamos al doctor Eduardo Barbosa Beraún para haceros algunos comentarios sobre la ley de arbitraje que entró en vigencia hace pocos días. Bien, señores, buenas noches. Mis primeras palabras de agradecimiento al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Embajada de Francia y desde luego al Estudio Mario Castillo Freire. Mi exposición la voy a centrar en tres partes. Voy a mencionar rápidamente los principios que a mi modo de ver, siguiente por favor, que a mi modo de ver se inspiran en esta modificación de la ley. Luego unos comentarios generales que me llevan a concluir que son tales principios los que han inspirado al legislador y finalmente, como no puede ser de otro modo, comentarios de orden civil dado en la mesa de los prestigiosos civilistas con los que me acompañan esta noche bajo la presidencia del maestro Vidal. Bien, en relación al primer tema, los principios. La idea es reforzar el carácter autónomo del arbitraje. Número 2, proteger a la institución arbitral de las debidas intervenciones del Poder Judicial. Número 3, perfeccionar la regulación de los recursos contra el laudo arbitral. 4, una mejoría respecto a la regulación de las medidas cautelares. 5, un perfeccionamiento de la regulación de la ejecución de laudos. Y por último, veo que se trata de ser una plaza más atractiva para lo que es el arbitraje, Perú sea una plaza más atractiva para el arbitraje internacional. En suma, un fortalecimiento no solamente del convenio arbitral, sino del arbitraje en general. Siguiente, por favor. Respecto al primer tema, voy a hacer ejemplos concretos de cada uno de los puntos o de los principios que acabo de mencionar. En relación al carácter autónomo del arbitraje, como se sabe, en los arbitrajes ad hoc o arbitrajes no administrados, digamos, arbitrajes que no tienen detrás un centro de arbitraje, la problemática o la gran desventaja era el nombramiento de árbitros o la resolución respecto de las recusaciones de árbitros. Para eso se tenía que ir al Poder Judicial si las partes no se ponían de acuerdo. Eso ahora ha quedado en manos de las cámaras de comercio, salvo, ¿no es cierto?, una regulación especial pactada por las partes. Dicho de otra manera, que la actuación de las cámaras de comercio es siempre residual o supletoria.
pero ya no hay que ir al Poder Judicial para que nombren al árbitro o para que se resuelva una recusación. Esto es clave porque ahora el arbitraje ad hoc pierde la gran desventaja que tenía de tener que acudir al Poder Judicial para el nombramiento y resolución de recusación de árbitros. Entonces, no es un negocio de las cámaras, creo yo, de comercio, porque a las cámaras lo que les interesa es administrar los arbitrajes y no nombrar o resolver recusaciones de árbitros, sino que es poner al arbitraje ad hoc o, digamos, quitarle las desventajas que tenía. Eso aparece, como se ve en la filmina siguiente, en el artículo 23 y 29 de la nueva ley. Siguiente, por favor. En relación a las actuaciones del Poder Judicial, se busca restringirla a casos específicos, ¿no?, en donde se requiere el uso de la fuerza pública para actuaciones de prueba, ejecución de medidas cautelares y ejecuciones forzadas. Salvo eso, la intervención judicial va a ser siempre ex post. Un poco se sigue la línea del TC y lo que se busca es terminar con el problema de la amparitis, los amparos contra laudos. En la norma se establece claramente que el recurso de anulación es una vía idónea para la protección de derechos constitucionales. En consecuencia, la interposición de toda demanda de amparo contra laudos devendrá improcedente. Así aparece, como verán en la siguiente filmina, en los artículos 45, 48 y siguiente filmina, artículo 3 y disposición complementaria número 12, lo que acabo de mencionar. Que obviamente por razones de tiempo no me voy a detener a leer cada una de estas normas. Siguiente. En relación a la impugnación del laudo que mencionaba, se busca mejorar los recursos contra el laudo. Me refiero a la rectificación, interpretación e integración. Pero adicionalmente va a haber un nuevo recurso, así que podemos hablar de recursos, ¿no?, denominado exclusión, que lo que busca es retirar del laudo los extremos que no hayan sido sometidos a arbitraje y el árbitro o el tribunal se haya pronunciado sobre eso. En buena cuenta, lo opuesto a la integración y evitar la nulidad de laudos por fallos extrapetitas. Lo mismo se elimina el recurso de apelación, como aparece en pantalla, ante una segunda instancia arbitral o ante el Poder Judicial. Eso aparece en los artículos 58, 62 y 63 que aparecen frente a ustedes. En lo relativo a la regulación de medidas cautelares, se busca reforzar las facultades de los árbitros, evitar el conflicto entre medidas cautelares otorgadas en sede arbitral de las otorgadas en sede judicial, preservar el principio de audiencia y contradicción, salvo que esta preservación frustre la medida cautelar. Se confiere finalmente a los árbitros competencia absoluta y exclusiva sobre cualquier medida cautelar solicitada, dictada o impugnada en la vía judicial, una vez instalado el tribunal, y también para disponer sus propias medidas cautelares. Si ustedes revisan la norma 47, los numerales 3 y 5, eso señala lo que acabo de mencionar. En lo relativo a la ejecución de laudos, que es quizás la parte más importante, porque a nadie le sirve tener un laudo si no se puede ejecutar, pienso que se ha perfeccionado el hecho de la suspensión de los efectos del laudo. Es decir, la regla general en la norma anterior, que se exigía la constitución o el otorgamiento de una garantía, carta fianza, era solamente exigible en los supuestos en que eso aparecía en el convenio arbitral o en el reglamento arbitral, si es que estamos frente a un arbitraje administrado. Hoy en día, si ustedes van a la norma 66, que aparece como título garantía de cumplimiento, eso es un requisito para que proceda un recurso de anulación y en consecuencia se suspendan los efectos del laudo en una ejecución. Es decir, o hay garantía convenida por las partes o en defecto de esta una fianza bancaria bajo el valor de la condena señalados por los árbitros, y si no hubiera condena en el laudo, por el monto que establezcan los árbitros. Creo que es una medida de blindaje a lo que es la ejecución de laudos. Y finalmente, para pasar en la segunda parte de mi exposición a los comentarios de orden civil, se busca, decía, ser una plaza más atractiva para arbitraje internacional. Como recordarán, el Perú ha suscrito la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá en lo relativo al reconocimiento y ejecución de laudos. La norma anterior, que acaba de morir o que está muriendo, porque todavía podrían haberse presentado algunas solicitudes bajo la norma anterior, ha seguido la ley modelo UNCITRAL, ya se mencionó, y ahora sigue la reforma a la ley UNCITRAL del año 2006. Recoge, por otro lado, una ventaja adicional para hacer sede arbitral, la tesis monista, es decir, no hay dos regímenes para arbitraje doméstico y arbitraje internacional, que solamente hay uno solo,
y eso evita a que un extranjero tenga desconfianza respecto a nuestro sistema legal, ¿no? ¿Por qué dos tratamientos? ¿Por qué un tratamiento dual? De otro lado, en lo que es materia arbitrable, en el artículo 2, numeral 1, se consideran a los tratados o acuerdos internacionales para la determinación de la materia de libre disposición, materias arbitrables. Y por último, veo que hay la posibilidad de renunciar al recurso de anulación respecto a cosas de orden público, ¿no es cierto?, en un arbitraje internacional cuando ninguna de las partes, por ejemplo, es nacionalidad peruana. Creo que en consecuencia se busca generar una mayor confianza al extranjero para arbitrar en el Perú. Eso que acabo de mencionar aparecen en los artículos 2 y 63. Bien, dicho eso entonces, en los últimos minutos efectuaré los comentarios de orden civil. Me voy a referir a la nulidad del contrato base, a la extensión de la materia arbitrable, a la excepción del convenio arbitral y a la citación o al tema de la citación con la demanda. En primer lugar, la nulidad del contrato base. Se ha eliminado en la nueva norma la referencia al orden público al que se refería el artículo 1, numeral 3, que todos recordarán. Al ser la nulidad un tema de orden público, se discutía si la nulidad de los contratos eran o no arbitrables. Había controversia en relación al tema. A mi modo de ver, el contrato nulo era arbitrable básicamente por las siguientes razones. A pesar de que en el primer artículo de la ley anterior, en el numeral 3, se exceptuaba de materia arbitral a los temas de orden público. Porque el artículo 14, que decidir libremente sobre la controversia sometida a su pronunciamiento, la que podrá versar inclusive sobre la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Invalidez del contrato, que yo sepa, estamos hablando de nulidad o invalidez del acto, ¿no? Sin embargo, se decía que el artículo primero prohibía la arbitrabilidad de contratos nulos porque había una prohibición del orden público. Yo creo que aquí, si bien esa era la norma general, había una norma especial dentro de la misma ley, como se mantiene ahora también, en el que claramente se permitía la arbitrabilidad de los contratos nulos. Incluso temas registrales podríamos tener inconvenientes con los registradores. Pero además habían otras razones. El principio competens del artículo 39, que además nuevamente aparece, no puede ser de otro modo, en la nueva ley, faculta a los árbitros a decidir acerca de su propia competencia. De otro lado, el artículo 309, muy criticado, todos recordarán que es aquella norma que permite a las partes o que tienen la facultad a las partes para decidir privadamente acerca de la nulidad o anulabilidad de los contratos que hubieran celebrado. Criticado o no, sigue vigente. Y en consecuencia, si mediante un mecanismo autocompositivo de resolución de control